oportunidad que podamos abrir la palabra y buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 13. Vamos a escoger, hermanos, el versículo 31 hacia adelante, que dice de la manera siguiente: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decir a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Amén. ¿Por qué no nos unimos, hermanos y amigos, para orar a nuestro Padre Celestial? Señor y Dios que está en los cielos, gracias. Levante sus manos. Oremos y digámosle: Dios, aquí estamos una vez más. Y aquí venimos para poder, Señor, rogarle, para poder pedirle, Señor, que en esta oportunidad se glorifique sobre cada persona, sobre cada vida. Le rogamos, oh Señor, que tenga misericordia. Usted conoce cada corazón, usted conoce cada vida, cada persona. Le rogamos, oh Dios, que conteste cada una de las peticiones, que conteste, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Le pedimos, oh Dios, que tenga misericordia. Tenga misericordia, Señor. Oh Dios, no a nosotros, sino a usted la gloria. Señor, respalde en esta oportunidad la palabra. Oh Dios, los que no les conocen, que puedan, Señor, ser alcanzados. Los que están, Señor, perdidos pueden ser encontrados por su palabra. Aquellos que están, Señor, alejados y retirados del Evangelio, que puedan ser restaurados a través, Señor, de su palabra también. En esta oportunidad, oh Dios, rompa toda cadena del diablo. Levante sus manos, iglesia, levante sus manos, abra su boca y diga: Señor, rompa toda cadena, todo aquello que estorbe para que su palabra llegue, todo aquello, Señor, que impida, aquellos que vienen atormentados, aquellos que vienen siendo angustiados, aquellos que están pasando momentos difíciles. Señor, en el nombre de nuestro Señor pedimos que se glorifique, contestando y dando respuesta, Señor, a cada persona, a cada necesidad. Le damos gracias, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que se sienta que estamos de fiesta. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor, un momento. Hemos, hermano, podido compartir la lectura bíblica, donde el ministerio del Señor se está desarrollando. Y
cuando nosotros estudiamos el ministerio del Señor, poco a poco uno va siendo ubicado por la palabra de Dios. Y uno puede empezar a medir los tiempos del tiempo que el Señor desarrolló sobre esta tierra. Su ministerio fue un ministerio bastante corto. Todos, la mayor parte, hemos aprendido y hemos oído que su ministerio duró aproximadamente entre 3 a 3 años y medio. Sabemos que el Señor tenía aproximadamente unos 30 años de edad cuando Él empieza a desarrollar su ministerio oficialmente. No comenzó antes porque la misma ley que Dios había promulgado pues decía que tenía que ser mayor de 30 años para poder empezar a participar dentro de algún ejercicio sacerdotal, dentro de lo que era la labor de la vida espiritual de las personas en esa época. Entonces Él espera pacientemente. Pero ahora, hermanos, aquí estamos leyendo que el ministerio del Señor ya está avanzado. Ella lleva varios meses, algún tiempo ya desarrollando el ministerio, de tal manera que su ministerio comienza llevando las buenas nuevas, el reino de Dios, al pueblo de Israel. Él comienza con la casa, Él comienza con el pueblo, hermanos de Dios. La iglesia es la esposa del Cordero, amén. De tal manera que el Señor comienza a desarrollar su labor y en un momento determinado empieza a oír ciertos comentarios a través de la manera que Él empieza a expresarse. Muchas personas no se sintieron ya identificadas con el ministerio del Señor. Muchas personas empezaron a rechazar. Dice que el Señor Jesús, hermanos, pasó por ciudades y aldeas y encaminándose a Jerusalén, alguien le empezó a decir: son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, y ahí es donde viene que habla acerca de que se esforzaran para entrar por la puerta, que era angosta. Dice que un padre de familia que se ha levantado y ha cerrado la puerta, estando fuera empezarán a llamar a la puerta. Pero aquí está, hermanos, el Señor dice que Él va a Jerusalén, y ahí es donde le preguntan, que muchos no lo seguían, y Él empieza a tocar el reino de Dios, empieza a poner figuras, empieza a poner ejemplos. Dice la Biblia que en esa parte, cuando el Señor les está diciendo que la puerta se habrá de cerrar, muchos empezarán a pedir que se abra la puerta. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahora, pero Él se está dirigiendo a una audiencia a cual Dios había escogido para que se le pudiera predicar el reino de Dios. O sea, ellos eran los primeros benefactores que habrían de recibir los beneficios de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo judío. El pueblo, cuando comienza su ministerio, empieza, hermanos, algunos a identificarse, otros empiezan a rebelarse contra el Señor, de tal manera que ahí el Señor está hablando ya un poco fuerte. El tono del Señor ya es un poco más, hermano, dirigido a aquellas personas que estaban rechazando el mensaje del Señor. Vendrán días, o vendrán del oriente y del occidente, donde el norte y el sur se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Está diciendo que se va a cerrar la puerta, entonces ya no van a poder entrar. Entonces van a venir de lugares muy lejanos. Miren, fíjense que el Señor, hermanos, Él no estaba viviendo el momento, Él estaba viviendo no solamente el momento, sino también lo que habría de venir en el futuro.
Él estaba viendo el tiempo de la iglesia. Él estaba viendo el tiempo de la iglesia. Habrán de venir de diferentes lugares, pero Él está diciendo: ustedes que estoy acá, cerca de ustedes, ustedes no quieren entrar, la puerta se va a cerrar. Entonces dice que aquí los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, hablando de el trato que Dios habría de traer posteriormente. Dice la Biblia que en ese momento que ellos están oyendo que el Señor les dice que tienen que tomar la invitación que se les está haciendo, que era Dios que se las estaba haciendo. El detalle es que ellos no estaban valorizando a Jesús, no estaban valorizando al Señor. Todos sabemos, y se nos ha hecho muy común dentro de las predicaciones saber que el pueblo de Israel, hermanos, nunca aceptó a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos siempre estuvieron esperando a otro. Ellos siempre estuvieron, hermanos, creyendo que otro era el que había de venir. A Jesús no lo reciben, a Jesús no lo aceptan, a Jesús no lo reconocen. Entonces viene el momento en que alguien por ahí le dice a Jesús, de los que están oyendo, que aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a él, a Jesús, cuando lo oyeron hablar y él hablaba de esa manera: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Entonces, primero, a Jesús lo estaban rechazando. Segundo, ahora a Jesús, hermano, le estaban diciendo de una manera, así como decimos allá, con política. Porque a veces los políticos dicen las cosas, pero de una manera así franca, sino escondida. Entonces, le dice: sal fuera de aquí, porque Herodes te quiere matar. Nosotros no dudamos que Herodes sí quería matar a Jesús. Él ya lo había intentado hacer. Mató a Juan. Herodes era una persona que tenía una participación dentro de la historia que ahora nosotros estamos leyendo. Entonces vienen y mencionan a Herodes, pero era como por decir, es como cuando usted no quiere tener a alguien en la casa y le dice: mire, fíjese que ya me quiero acostar. O sea, usted busca un pretexto. No sé si usted lo ha hecho o lo ha vivido. ¿Ah? O cuando alguien le dice: mire, présteme dinero. Fíjese que no, ayer compré algo y lo gasté, ¿verdad? O sea, usted está haciendo una salida, pero como para no decirle a la gente claramente: no quiero, o váyase. Aquí le estaban diciendo a Jesús: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Aunque era verdad que Herodes lo quería matar, pero Herodes en ese momento, hermanos, no tenía nada que ver en esa vela. Eran ellos, eran los judíos que estaban rechazando a Jesús. Estaban ellos, hermanos, renunciando a que Jesús les siguiera hablando. Entonces, esa oportunidad que estas personas le están diciendo a Jesús eso: vete, sal y vete de aquí. Según se dice que esto, hermano, sucedió en la región de Perea, y Perea estaba dentro de la jurisdicción de Galilea. Entonces, él dice aquí, el mismo capítulo, que encaminándose a Jerusalén, él iba de paso. Su destino no era estar ahí, hermanos, en esa área de Perea, en la jurisdicción de Galilea. Su camino era ¿hacia dónde? Jerusalén. Hacia Jerusalén. Era hacia Jerusalén. Y Jerusalén está en otra jurisdicción. Aquí ustedes le llaman provincia, ¿verdad? Esta ciudad está en una provincia, está en un estado. Entonces Jerusalén está en Judea. Y el Señor iba de camino nada más. Y le dicen: vete, porque
decir, no te queremos oír, no te queremos escuchar. O como cuando usted invita a alguien y le dice, vamos a la iglesia, es que mañana vamos a estar ocupados, por no decirle, no quiero ir. Entonces viene ahora y dice que el Señor le dijo, ir y díganle a aquella zorra. O sea, el Señor le dijo a Herodes zorra, porque Jesús ya lo conocía quién era. Y que aunque él no estaba diciéndole a ellos que se fueran, él ya sabía que Herodes tenía intenciones de, hermanos, matar a Jesús. Porque a Herodes no le interesaba que Jesús desarrollara su labor. Todos hemos oído que la labor de Jesús fue confundida. Hoy en día muchas personas que se levantan contra los gobiernos tienen como su máximo líder a Jesús, porque dicen que Jesús a eso vino, a traer un cambio de vida política dentro de las naciones. Pero todos sabemos, hermanos, que el Señor, su propósito era otro, ¿verdad? Era otro. Entonces Herodes decía, este no me conviene, porque este puede proclamarse como nuevo líder del pueblo de Israel. Y por eso es de que esos fariseos que habían llegado eran, hermanos, personas, miembros del fariseísmo. Y usted sabe que ahí estaba el Sanedrín, y el Sanedrín era la cúpula, la directiva, que fue la que tomaba las decisiones con respecto a la vida espiritual de las personas. Israel estaba dividido en dos poderes, el político y el espiritual. El espiritual era dominado por el Sanedrín, ¿verdad? Ellos eran los que gobernaban las decisiones espirituales, los que estaban encargados del templo, de las ofrendas. Pero también estaba la parte política, y la parte política era Herodes, el que podía, hermanos, dirigir a los ejércitos. El detalle es de que este Herodes, como Jesús le llama zorra, se había hecho amigo de los fariseos, porque él sabía y decía, según dicen, la historia declara que Herodes y todos los Herodes, porque era una dinastía, hermanos, era una dinastía grande de los Herodes. Según dicen que Herodes tuvo que aprender la historia, la política, cómo vivía Israel. Mencionan que este Herodes es el mismo que había reconstruido el templo, ¿verdad? Y con eso se los había echado a la bolsa. Este Herodes había hecho estanques de agua donde el pueblo pudiera surtir sus necesidades. Entonces todo el pueblo decía, Herodes es un gran personaje. Pero qué, hermano, él lo que hacía era, me lo voy a ganar, porque estos sí me pueden dar golpe de estado. Porque el poder espiritual tiene poder, hermano. Y los fariseos cayeron en la trampa. Vendieron, hermano, su conciencia. De tal manera que ahora le dicen al Señor, vete. Y dice, esa zorra. Aunque él no estaba ahí metido en ese momento, pero él había hecho cosas indebidas. He aquí, hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Como queriendo decir, díganle a Herodes que no se preocupe por mí, que yo no le voy a quitar el poder, porque yo no vengo a quitarle el poder a nadie. Porque mi reino no es de esta tierra, mi reino es de los cielos. ¡Aleluya! ¿Me entendieron? Es que qué lindo, hermanos, entender estas palabras ya cuando se trasladan a la realidad de las cosas. Esa zorra, sí, pero dígale a esa zorra que mi labor es echar fuera demonios. Mi labor es curar a los enfermos. Mi labor es otra. Hacer
al tercer día termino mi obra. Y cuando él dice, al tercer día termino mi obra, se estaba refiriendo que tenía que morir y resucitar. Porque todo el ministerio del Señor no tenía valor si Él no moría en la cruz del Calvario. Él tenía que morir y resucitar para darnos vida a nosotros. Entonces viene el Señor y dice, díganle a Herodes que mi labor es otra, que yo no le quiero quitar el poder a Él. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahí menciona el Señor y dice, sí, me voy, porque aquí no es donde me van a crucificar. El Gólgota no estaba ahí en Perea, no estaba en la jurisdicción, hermanos, de Galilea. El Gólgota estaba en Jerusalén. Jerusalén, a través de los tiempos, se había convertido en la ciudad, hermanos, en la capital espiritual de Israel. Y eso vino desde el tiempo del rey David, ¿se recuerda? Cuando David llega a ser rey de Israel, estaba vivo Saúl. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Me ayudan, hermanos? ¿Me ayudan a recordar? Y David tenía tenía reinado, porque David era rey de Israel. Pero como el profeta, hermano, el sacerdote ya había orado por él, pero él todavía no estaba fungiendo oficialmente como rey, pero ya era rey. Porque estaba vivo Saúl, y por respeto a Saúl, él decía, no, ¿cómo es posible que yo vaya a Jerusalén y quiera decir que yo soy el rey de Israel? Mientras él esté vivo, yo voy a esperar. Y él establece su reinado en Hebrón. Sí, es cierto. Pues ya entendió que por qué habían dos reinados. Pero una vez murió Saúl, cuando le dieron la noticia, y él lloró, hermanos, por Saúl, porque en cierta manera David lo quería como padre también. Él era también su suegro. Hay que querer a los suegros. Él lloró por él. Pero vaya, se murió. ¿Y qué pasa después? Y allí vienen aquellas grandes historias que todos conocemos, donde David quiere mover el arca. ¿Se acuerda del arca? El arca del pacto, y es que la lleva de un lugar a otro, y cuando el arca cayó, eso fue que la estaban moviendo de un lugar ¿a dónde? A Jerusalén. Porque ahí fue donde Dios le estaba diciendo a él que ahí iba a ser, hermanos, la casa del Señor. Entonces David fue el que vino y escoge Jerusalén para que sea la capital de Israel. En la parte, hermanos, estratégica, Jerusalén es muy estratégica. Está montada sobre un monte. Aparte de eso, Jerusalén fue escogida porque Dios estaba dirigiendo a David, pero la otra parte es que allá había nacimientos de agua. Un día que usted vaya a Jerusalén, usted va a entrar a cuevas, a cisternas, debajo de las rocas, y ahí estaban, hermano, los grandes manantiales. Entonces las ciudades se quedaban radicadas cerca donde habían aguas para poder sostenerse. Entonces David dice, ahí es el lugar. Entonces Jerusalén vino a ser un lugar muy especial para el pueblo de Israel. Era la capital, era el comercio. Ahí se establecían, hermanos, los edificios que gobernaban. El trono ahí estaba. Ahí había hermanos, sostenimiento, había agua. El clima era un clima agradable. Y también era el lugar que Dios quería que allí fuera. Entonces Jerusalén dice, y toca Jerusalén, por eso que estoy hablando de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad, pero era una ciudad importante en la historia espiritual de Israel. Entonces viene ahí el Señor y dice, Jerusalén, Jerusalén, 2 veces exclama, 2 veces la menciona.
Entonces, cuando él menciona a Jerusalén 2 veces, es una expresión que en la Biblia estamos hablando que se está mencionando con un sentimiento. Cuando se dice hijo mío, ¿ha oído usted o ha leído? Esas expresiones traen, hermanos, una connotación de sentimiento. Amén. Siempre que usted lee la Biblia 2 veces, que se repiten 2 veces nombres, tanto de lugares o de personas o de cualquier cosa, es que hay una connotación sentimental. Amén. Se está diciendo con un sentimiento. Y Jesús tenía un sentimiento hacia Jerusalén. Jesús tenía, hermanos, un afecto. Ya no me acuerdo de dónde me dijo de hermana, pero con solo que me diga de dónde era, a ella se recuerda de su pueblo. ¿Ya? Nomás le mencionan de dónde es usted, de qué país, de qué región, de qué nacionalidad. A usted se le pone la carne de gallina. Y se acuerda de los mangos y de los jocotes. Y se acuerda, hermano, de la fruta, de la comida. Cuando él dice Jerusalén, Jerusalén, él está cambiando su tono de hablar, ya es de sentimiento. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aquí viene el detalle. Estamos hablando que la gente no estaba aceptando a Jesús. La gente estaba rechazando al Señor. Y le dicen, vete, Herodes te quiere matar. Aunque Herodes no estaba ahí, era verdad. Y aunque Herodes no había dicho nada, en ese momento era verdad. Entonces Jesús se siente como rechazado, ¿verdad? Jesús se siente como hermano despreciado, amenazado. Y ahí donde viene y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí tendríamos que ir a toda la historia del trato de Dios con Israel. Y durante toda la historia, Dios siempre ha amado a su pueblo. Aunque rebelde, desobediente, ¿verdad? El amor de Dios es más grande y más fuerte que cualquier cosa, hermanos, en esta tierra. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es, hermanos, inmenso? El amor de Dios es más alto que los cielos, dice ahí. El amor de Dios es tan bajo que no puede alcanzar abajo, ni arriba, ni a los lados. Hay un canto así, ¿verdad? El amor de Dios, hermano, por Jerusalén es un amor profundo, pero cuando él menciona Jerusalén, Jerusalén, se está refiriendo a todo Israel, a todo el pueblo. Porque cuando usted dice y menciona la capital de un país, se está refiriendo a ese país. Por las capitales, nosotros nos dirigimos a esos países. Jerusalén era la capital, era el poder espiritual, económico. Era una ciudad moderna en esa época. Herodes había hecho una réplica de Roma en Jerusalén. Había construido edificios. Las calles estaban empedregadas. Había grandes edificios, hermanos, que en esa época eran Las Vegas de hoy. Moderno. Todo nuevo. Herodes había invertido los tesoros más grandes. Si usted un día visita Jerusalén, es una réplica, la Jerusalén antigua, de Roma. Pero ahora Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, hablando de que siempre habían rechazado. Y aquí es donde viene, esta es la parte introductoria, la que acabo de utilizar. Ahorita viene el mensaje. Aleluya. ¿Hay tiempo, hermano? Amén. Amén. Y la introducción solamente es para entender las cosas. Amén. Pero ahí es donde viene y cambia todo. Amén. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces
tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ahora vamos a ver algo acá. Quiere decir que con esa palabra que estamos oyendo, la venida de Cristo, hermanos, es un decreto divino. No sé si usted lo cree. Cuando Cristo viene a la tierra, viene por un decreto divino. ¿Y qué significa eso? Y eso lo comparo con el libro de Isaías. Cuando Isaías dice, ¿y quién irá por nosotros? Hablando Dios, ¿verdad? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué se oye ahí la voz, hermano? ¿Qué es lo que dice la voz ahí? Y oí una voz, dice. ¿Qué decía esa voz? Heme aquí, envíame a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, si Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Ahí viene la unidad de Dios. Dios es unido. Dios no está dividido. El deseo del Padre, hablando de la primera manifestación, era alguien va a ir. Y es cuando contesta la segunda manifestación de Dios y dice, yo voy a ir. Pero la primera lo dice solamente para oír que la segunda confirma lo que él está diciendo, porque son unidos. Entonces ahí es donde yo tomo como base diciendo que Jesús aparece en la tierra hace más de 2000 años, pero bajo una decisión divina. Fue Dios quien decide que venga Jesús. Es Dios quien decide que la segunda manifestación de Dios, hermanos, tome cuerpo y se manifieste a la humanidad. Pero fue Dios quien decide. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan perfecto. Un plan diseñado, que Él habría de venir. La venida de Cristo. Y es lo que, hermanos, menciona en alguna parte, tiene mucho que ver con lo que menciona Tito. Y Tito en uno de sus capítulos dice estas palabras. En el capítulo 1, en el versículo número 1 también, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miento, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? Que Dios prometió. O sea, Cristo no viene a la tierra porque la gente empieza a decir, mándanos un libertador, mándanos un salvador. Jesús aparece en la tierra. O Dios manda a Jesús en forma ya humana por voluntad divina. Y dice aquí, según la vida que Él prometió, la vida eterna, la cual Dios no miente, que yo no miento, prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí viene, y a su debido tiempo, ¿qué dice? ¿Qué dice a su debido tiempo? ¿Qué? Manifestar. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra para nosotros, hermano? No dijo Él pues en el Evangelio de Juan que yo soy la palabra. ¿Ah? La palabra que desciende del Padre, ¿sí? No soy yo el pan, dijo Él, y Él dijo, yo soy el pan, que es la palabra. Entonces dice aquí, y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandamiento de nuestro Dios, Señor, o nuestro Señor Salvador. Hay cosas que Dios contesta porque tú las estás pidiendo. Usted las pide porque Dios contesta las oraciones. ¿Cuántos tenemos fe que Dios oye la oración de los suyos? Hay cosas que Dios le contesta a usted porque usted le está pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Cuando Israel estaba esclavo en Egipto,
la liberación de Israel vino. ¿Por qué? Porque había un pueblo gimiendo por liberación. Ahí la liberación se da porque Dios, hermanos, fue movido a misericordia, ¿verdad? Y Él dijo, los voy a sacar de ahí, los voy a liberar. En el caso de Abraham, cuando él tiene su hijo, el primer hijo que no fue Isaac, cuando tiene el hijo con esclava, él permite que ese hijo nazca, pero porque había una petición, ¿verdad? Ahora, con esto quiero que usted me entienda. Hay peticiones nuestras con Dios que Dios está atento oyendo. Y es cuando Dios obra. Es cuando Dios obra. Es cuando Dios obra. Pero la venida de Jesús a mí también me enseña algo. Y es de que hay desarrollos o aspectos que nosotros los vamos identificando que son decisiones de Dios. Y cuando Jesús dijo, ¿cuántas veces yo quise? Quiere decir que íbamos a aprender algo que a nosotros nos cuesta entender como cristianos. Y nosotros estamos habituados a que si yo le hablo al Señor y yo le ruego al Señor, Él me va a dar lo que yo quiero. Pero a veces hay momentos que Dios dice, voy a hacer las cosas cuando yo quiera. Tomando el ejemplo de que Él vino a la tierra cuando Él decide que aparezca el Hijo en la tierra. Y sabe, nosotros tenemos la imagen de lo que Dios es. Tenemos características de Dios, ¿sí o no? Hay cosas que usted las puede hacer porque se lo piden. Y hay cosas que usted las hace porque las quiere hacer. No sé si me entendieron. Y esas son cualidades de Dios reflejadas en nosotros. Cuando la Biblia dice que nosotros somos a imagen, somos hechos a imagen de Dios. Entonces nosotros a veces hemos borrado y nos hemos olvidado que Dios tiene personalidad. No sé si usted ha escuchado ese estudio, pero Dios tiene personalidad. Dios piensa, Dios siente, Dios actúa. Dios, hermanos, tiene sentimientos. Dios habla. Que son características que nosotros tenemos, que no son de nosotros, son de Dios, pero Dios las puso en nosotros. Entonces, pero dentro de las características que usted tiene y de las que Dios tiene, porque Él es el tronco, Él es la raíz, ¿verdad?, de nosotros. Nosotros no venimos de los monos, venimos de formación de Dios. Entonces, no venimos de una explosión, venimos de una creación de Dios. A que le culto. La persona quiere, a veces cuando quiere, ella o él, o cuando le piden que lo haga. En este caso, Dios tiene decisiones cuando puede hacer las cosas y cuando no. Porque como tiene personalidad, el día que usted diga que Dios va a hacer lo que usted diga, está anulando la personalidad a Dios. Y Dios se va a mover por su personalidad, porque usted lo manda, porque usted lo mangonea, porque usted lo dirige. Y por eso es de que hay ciertas características a veces en los hombres, que quieren dominar a la mujer o la mujer al hombre. Pero se anula la personalidad. Y cuando hay alguien así dice, habla, hombre, decía algo, como no te deja la mujer. Ahí estamos anulando la personalidad de ella. En el caso de Dios, Él tiene personalidad. Y aquí viene el detalle. Entonces viene Jesús y estamos hablando, hermanos, del tema con lo cual quiero aplicar. Y viene el momento y dice, ¿saben qué? Ustedes no me quieren acá, ustedes me están rechazando. Herodes me quiere matar. Pero ¿saben qué les digo? Siempre ustedes han desechado, siempre ustedes han
Pero yo he venido, yo estoy acá, no porque ustedes quieren, sino porque es una decisión que hemos tomado nosotros. Aleluya. Miren, cuando la iglesia se reúne, busca a Dios, cuando las personas van a reuniones, a las casas, cuando vamos a la iglesia, cuando usted está perseverando, nosotros tenemos que tener en mente que las cosas que nosotros queremos no las vamos a obtener cuando yo quiero. ¿Me oyó? Yo no sé si con esto, hermano, lo voy a grabar más de lo que se pueda estar. Pero usted, cuando va a la iglesia y uno va con la mentalidad que hoy es cierto, eso es cierto. Pero cuando Dios dice hoy no y no, pero aquí viene el punto. Pero cuando Él dice yo quiero, cuando Él dice yo quiero, cuando Él dice, como le dijo al pueblo de Israel en esta porción bíblica, ¿cuántas veces yo he querido? Quiere decir que Jesús en muchas ocasiones siempre ha querido, o algunas veces ha querido, oírte, contestarte, darte, y es cuando nosotros estamos en el lado opuesto, como Israel estaba en ese momento. Por eso, hermanos, uno nunca debe de ausentarse, ni de fallar, ni de, hermanos, perderse las oportunidades donde Dios dice, ahí estaré, ahí estaré. Dios está en la iglesia cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre. Dios está en la oración. Dios está, hermanos, en la vigilia. Dios está. Pero ahí es el punto, que cuando Dios quiere es cuando tú tienes que aprovechar. Aleluya. Cuando Dios quiere es cuando tú debes de decir, sí, sí, reconozco que tú me quieres bendecir. Es cuando estamos ahí, hermano. Entonces fíjense que aquí viene el detalle. El detalle aquí es que usted está trabajando con una personalidad que usted no lo va a convencer solamente por sus lagrimitas. Usted no va a convencer a Dios solamente por su aspecto que tiene. Dios, Él conoce tu necesidad. Él conoce tus problemas. Él conoce tus luchas. Él conoce tus pruebas. Y es cuando Él dice, yo te quiero bendecir. Yo te quiero multiplicar. Yo te quiero guardar. Yo te quiero sanar. Yo te quiero. Y es cuando dice, pero ustedes no quisieron. Cuando dice que no quisieron es que rechazaron, abandonaron. Cuando tú te ausentas de la iglesia, cuando tú te enfrías y abandonas tu cristiandad, tus participaciones dentro de la congregación, con eso estás diciendo, yo no quiero, yo no deseo. Lo que pasa es que no lo dices, pero tu subconsciente está prácticamente rechazando, como Israel rechazó a Jesús. Y ahí es donde viene, yo quiero. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos y todos estaban emocionados y decían, el Señor vino, el Señor estuvo con nosotros. Llegó Tomás y le dijo, ¿qué pasó? ¿Y por qué están así, tan emocionados? Vino el Señor. Aleluya. Yo no creo. Sí, vean. Porque él no tuvo la experiencia de ver a Jesús y platicar con él. ¿Por qué andaba pajareando por tu lado? Él no quería estar ahí, hermano. Era la verdad, Tomás no quería estar
Andaba con la llanta ponchada. Hoy no vino a la iglesia. Hoy no me vengan a traer. Se esconden. No contestan el teléfono. Le tocan la puerta. Lo van a recoger. Yo no estoy hablando de que usted se esté yendo al mundo. No estoy hablando de que... Eso ya es el extremo. Estamos hablando cuando usted piensa que no va a haber nada. Cuando no va a suceder nada. Ah, no, hoy no va a haber nada. Hoy no, lo mismo que siempre. Pero de repente estaba aquel paralítico en el estanque. Y aquel paralítico ni se movía. Y le dice el Señor, veo como que estás enfermo. Le dije, sí, le dije, estoy enfermo. Pero con tu planta que tenés veo como que no querés ser sanado. La cuestión es, le dije, que cuando yo ya quiero llegar a nuevo, otro me ha ganado. Le dije. Pues sí, pero por tu planta que tenés, es como que no quisiera. Le dije. Hay gente que tiene problemas, hermano, pero con sus problemas reflejan como que no quiere. Y cuando tienen sus problemas dicen, ¡ay hermano! ¡Ore por mí! Y ahí estamos orando por fe nosotros. Y ahí estamos nosotros intercediendo y aconsejando los matrimonios y la familia. Y es, hermano, nosotros somos como el pescador, ¿verdad? ¿Cierto? Que si Dios quiere hacerlo cuando oramos, lo hacemos, Dios lo hace. Pero no es realmente cuando yo oro, no es realmente cuando usted quiere. Es cuando Dios dice, hoy quiero yo hacerlo. Hoy quiero yo hacerlo. Y para mí, hermano, estas actividades es un deseo de Dios. Estas actividades son, hermanos, los momentos que nosotros tenemos que aprender, los horarios de los cultos, es donde Dios dice, hoy quiero yo orar. Los momentos de oraciones, los momentos de búsqueda, los momentos cuando tú estás ayunando, cuando tú estás orando, cuando tú estás, hermanos, en la vigilia, cuando tú estás en la iglesia, dice Dios, ahora es cuando yo quiero, ahora es cuando yo digo. Y por eso dice el Salmo 133, que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios tiene momentos, Dios tiene días, tiene, hermanos, lugares donde Él dice, hoy lo voy a hacer. ¿Y yo? Entonces, cuando Dios quiere hacer las cosas, es donde nosotros tenemos que estar ahí. No cuando tú quieras, como Marta y María. Ve, Señor, mi hermano se está muriendo. Pues que se muera, dijo el Señor. Vaya, él ahí no quería. No quería ir. Entonces vino Marta y María. Pues nos vamos de la iglesia. Pues ya no vamos a ser servidores. Pues ya no vamos a tener grupos, ya no vamos a ser líderes. Váyanse, dijo el Señor. Y ya aparece el Señor después a los 4 días, ¿verdad? ¿Ahora va entendiendo esa porción de Biblia? Amén. Bueno. Y aparece el Señor. Y estaba Marta con la cara empurrada. Cuando no le dan las cosas que piden, cuando no le da lo que usted necesita de él. Sí. Marta, María, ¿qué tal? No querían hablar. Orgullosas. ¿Y para qué venir? Le dijo una, cuando ahí, ¿para qué venían ahora? Si mi hermano ya se murió. Acuérdese que uno tenía su problema y quizás usted no lo resolvió y se puso grave. Muchos han guardado resentimientos contra Dios. Muchos han guardado rencor contra Dios, contra la iglesia, contra los hermanos. Es que el hermano no vino a orar. Es que esto trabaja también con hermanos, como en el sentimiento. Dios le pone a los siervos, Dios le pone a los hermanos, a las hermanas que levanten los teléfonos para orar. Y no fue lo que hizo pues Samuel, ¿verdad? Cuando Saúl, hermanos, se rebeló contra Dios, y Saúl lo buscaba, y lo buscaba, y lo buscaba, y lo volvió allá. No. ¿Ah? No. ¿Para qué no? Hasta se fue, ¿no? Hasta negó la fe, pues. Se fue a buscar los brujos de los hechiceros de regreso. Se murió. Y
hermanos, y el sacerdote no regresa porque Samuel lo estaba buscando por medio del médico. Regresa por voluntad divina. O sea, miren, es uno de los pocos casos que vemos que uno que está muerto es traído para hablar con una persona humana. Entonces pueden, hermanos, los adivinos y los hechiceros, este es un caso específico que Dios lo está permitiendo para dejar un testimonio. No volvió a verle la cara hermanos, al siervo de Dios. Ay, Dios no quería. ¿Ya ves? Pero cuando Dios quiere, es cuando tú debes de abrir las manos y decir, Señor, oye, cuando Dios quiere, ni te toca llorar mucho. Cuando Dios quiere, ni tienes que apretarte la cabeza. Cuando Dios quiere, solo sientes el toque de Dios. Cuando Dios quiere, solo siente que su vientre se sana. Cuando Dios quiere, solo sientes que el dolor se va. Cuando Dios quiere, solo sientes, hermano, cuando Dios quiere, te aumenta la fe. Pero son chispazos que uno tiene que estar bien atento, bien despierto. Y yo te voy a dar una recomendación: mientras más puedas estar en el tiempo que Dios desea bendecirte, seguro que Dios te va a contestar más seguido, más constante. Allá están los ángeles de Dios, hermanos, en las bancas. Allá andan paseándose, allá andan. Y aquí quizás no está la persona que ahora Dios tenía algo para él. Entonces viene Dios y dice, como yo quería bendecirla a ella, y se queda viendo al Señor y te mira a ti la cara, pues a esta se lo voy a dar. Aleluya. ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto le creen? Dios en este lugar quiere hoy bendecirnos. Yo sé que los hermanos han estado orando, han estado ayunando. Yo sé que los han estado invitando. Y en este momento, hermanos, es un momento que Dios quiere glorificarse. Es un momento que Dios quiere bendecirnos. Es un momento que, mire, cuando Dios quiere tocar las almas, cuando Dios quiere tocar el corazón tuyo, cuando Dios quiere quebrantar tu vida, aunque tú le pongas resistencia, aunque tú no quieras aceptar, hermanos, el amor de Dios es más fuerte que cualquier cosa. Él, hermanos, tiene poder para poder levantar la mano. Él tiene poder para hacerte quebrantar y poderte hacer nacer de nuevo. Cuando Dios quiere, las cosas se hacen. El cáncer se va, los tumores se van. Si hay, hermanos, personas estorbadas y Dios los quiere liberar, solamente con la voz de Dios son expulsados. Amén. Este día Dios tiene sanidad para nosotros. Este día Dios tiene salvación para nosotros. Este día Dios tiene restauración para nosotros. Hermano, porque Dios escoge días, escoge momentos, escoge, hermanos, lugares especiales donde Él quiere manifestarse. Amén. De esa manera, Dios, no importa lo que tú quieras, si tú le pides, Señor, tú sabes, si hoy es el día que me quieres bendecir, aquí está mi vida. Me quieres bendecir, a lo mejor económicamente no anda bien, solamente dile, Señor, tú conoces mi problema, y Dios puede abrir la ventana de los cielos, y Dios puede reprender la pobreza, y Dios puede reprender, hermanos, la miseria. Para Dios no hay nada imposible. Yo lo creo. ¿Y usted? ¿Por qué no se pone de pie y le decimos, Señor, que esté en los cielos, gracias? Levante sus manos, por favor, iglesia. Hay algo especial en este lugar. Reúnanse, dijo el Señor. Cuando la iglesia se reúne es porque Dios tiene cosas especiales. Es cuando Dios ahí manda salvación, vida eterna. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos. Y
Israel rechazó a Jesús. Jesús quería, hermano, bendecirlos a ellos, pero ellos no quisieron. En